Bueno, buenas tardes compañeros. Mi nombre es Jonathan Urrutia. Hoy les voy a hablar de los nódulos pulmonares para la clase de clínica quirúrgica. Este tema es muy relevante en la práctica médica porque los nódulos pulmonares son un hallazgo muy frecuente en estudios de imagen del tórax. Muchas veces se detectan de forma incidental cuando se realiza una radiografía o una tomografía por otra causa. Aunque muchos nódulos son benignos, algunos pueden representar etapas tempranas de cáncer de pulmón, por lo que su correcta evaluación es fundamental. Durante esta exposición vamos a revisar qué es un nódulo pulmonar, sus características principales, su importancia clínica, epidemiología, clasificación, causas, diagnóstico y tratamiento. ¿Qué es? Un nódulo pulmonar es una pequeña lesión o masa redonda que se encuentra dentro del tejido pulmonar. Generalmente se detecta en estudios de imagen como radiografías del tórax o tomografías computarizadas. Una característica importante es su tamaño. Para que una lesión considere nódulo pulmonar, debe medir menos de 3 centímetros de diámetro. Cuando esta lesión ya es más grande a los 3 centímetros de diámetro, se clasifica como masa pulmonar y en ese caso aumenta considerablemente la posibilidad de que sea maligna. Muchos nódulos pulmonares no producen síntomas y se descubren de manera incidental durante estudios realizados por otros motivos. Características generales. El tamaño del nódulo es uno de los factores más importantes para estimar el riesgo de malignidad. Los nódulos pulmonares se consideran tales cuando miden menos de 3 centímetros. Cuando el tamaño supera este límite se considera masa pulmonar, como ya les había dicho, lo que aumenta su sospecha a cáncer. Además, existe una relación directa entre tamaño y riesgo de malignidad. Mientras mayor sea el nódulo, mayor es la probabilidad de que sea maligno. Por esta razón, el tamaño del nódulo es uno de los primeros criterios para evaluar en los estudios de imagen. Aquí, en características del tamaño de un nódulo, es menor a 3 centímetros de diámetro. Si mide más, pues se clasifica como masa. A mayor tamaño, mayor probabilidad de malignidad. Los bordes son bien delimitados y lisos, lo que sugiere una benignidad. Y cuando son irregulares, espiculados o lobulados, mayor sospecha de malignidad. Como características generales también tenemos la densidad en TAC y las calcificaciones. En la tomografía computarizada también se analiza la densidad del nódulo pulmonar. Los nódulos pueden clasificarse en sólidos o subsólidos. Los nódulos sólidos presentan una opacidad homogénea que impide visualizarse en las estructuras pulmonares internas. Los nódulos subsólidos permiten observar parcialmente las estructuras pulmonares y pueden subdividirse en nódulos en vidrio deslustrado o parcialmente sólidos. Esta clasificación es importante porque algunos tipos de nódulos subsólidos se asocian con mayor riesgo de cáncer y pulmón temprana. Aquí en calcificaciones tenemos que son centrales en palomitas de maíz o laminados, que son típicos de lesiones benignas como granulomas o amartomas. Son excéntricos o irregulares con más sospecha. La importancia clínica de los nódulos pulmonares radica principalmente en su relación con el cáncer del pulmón. El cáncer del pulmón es una de las principales causas de muerte en el mundo. Muchos tumores pulmonares se detectan inicialmente como nódulos pequeños en estudios de imagen. Por lo tanto, identificar y evaluar correctamente estos nódulos nos puede permitir realizar un diagnóstico más temprano, lo que mejora el pronóstico del paciente y una mejor calidad de vida o mayor esperanza de vida. Sin embargo, también es importante recordar que la mayoría de los nódulos pulmonares son benignos. Aquí tenemos la importancia clínica, detección temprana, seguimiento necesario, impacto del diagnóstico y un riesgo estratificado. En la epidemiología
Los nódulos pulmonares son hallazgos relativamente frecuentes en la población. Se estima que pueden encontrarse en aproximadamente del 20 al 50% de los adultos que se someten a una tomografía de tórax. El aumento en la detección de nódulos pulmonares se debe principalmente al uso cada vez mayor de estudios de imagen de alta resolución. Esto ha permitido identificar lesiones más pequeñas que antes pasaban desapercibidas. Factores de riesgo epidemiológicos. Existen diversos factores que aumentan la probabilidad de que un nódulo pulmonar sea maligno. Entre los principales factores de riesgo se encuentran la edad avanzada, especialmente mayor de 50 años, el tabaquismo, que es el principal factor de riesgo para cáncer de pulmón, y la exposición ocupacional a sustancias carcinógenas como asbesto o radón. Y el antecedente personal de cáncer, que aumenta las probabilidades de que un nódulo presente una metastasis. Como tendencias epidemiológicas, en los últimos años se ha observado un aumento en la detección de nódulos pulmonares. Esto se debe principalmente al uso más frecuente de tomografía computarizada, especialmente en programas de detección temprana de cáncer de pulmón. Aunque esto se ha incrementado, el número de nódulos detectados también ha permitido identificar lesiones malignas en etapas tempranas, lo cual mejora las posibilidades de tratamiento. Aquí, como les mencionaba, detectabilidad mejorada, el aumento del uso de estudios de imagen sofisticados como la tomografía de baja dosis ha aumentado significativamente los casos detectados, el envejecimiento poblacional. A medida de que la población envejece, la prevalencia de nódulos pulmonares asociados al cáncer de pulmón tiende a incrementarse, y la variación regional, mientras regiones con alta contaminación industrial o mayores tasas de tabaquismo reportan una mayor incidencia de nódulos pulmonares. Ahora vamos a pasar a la clasificación de los nódulos pulmonares. Los nódulos pulmonares pueden clasificarse de diferentes maneras, dependiendo de sus características. Las clasificaciones más utilizadas se basan en la composición o densidad del nódulo, el número de nódulos presentes o el tamaño del nódulo. Esta clasificación es muy útil porque nos ayuda a estimar el riesgo de malignidad y orientar el mejor manejo clínico. Nódulos pulmonares según su composición o densidad en TAC, el nódulo sólido. El nódulo sólido es el tipo más frecuente de nódulo pulmonar. Se caracteriza por presentar una opacidad homogénea que oculta completamente las estructuras del parénquima pulmonar en la tomografía. Este tipo de nódulo puede ser benigno o maligno. Entre las causas benignas se encuentran los granulomas o amartomas, mientras que entre las causas malignas se encuentra el cáncer pulmonar. El riesgo de malignidad aumenta cuando el nódulo sólido es grande, tiene bordes irregulares o muestra crecimiento en el tiempo. Tenemos también los nódulos subsólidos y los nódulos parcialmente sólidos. Los nódulos subsólidos son aquellos que presentan una densidad menor que los nódulos sólidos. Estos pueden dividirse en dos tipos principales: nódulos en vidrio deslustrado y nódulos parcialmente sólidos. Los nódulos subsólidos pueden representar procesos inflamatorios, infecciones o lesiones tumorales tempranas. Cuando estos nódulos persisten en el tiempo, especialmente si aumentan de tamaño, pueden asociarse a un adenocarcinoma pulmonar. Por su parte, el nódulo parcialmente sólido. Los nódulos parcialmente sólidos presentan una combinación de un componente sólido y otro en vidrio deslustrado. Este tipo de nódulos es clínicamente importante porque tiene mayor probabilidad de malignidad que los otros tipos. El tamaño del componente sólido es un factor clave para evaluar el pronóstico. Nódulo calcificado. Algunos nódulos pulmonares presentan calcificaciones. Los patrones de calcificación pueden ayudar a determinar el nódulo benigno o maligno. Las calcificaciones centrales laminadas o en patrón de palomitas de maíz suelen indicar lesiones benignas.
En cambio, las calcificaciones irregulares o excéntricas pueden generar sospecha de malignidad. Tenemos los nódulos pulmonares según su composición o por número. El nódulo pulmonar solitario es una lesión única que mide menos de 3 centímetros y está rodeada completamente por tejido pulmonar normal. No se asocia con atelectasia, adenopatías ni derrame pleural. Las causas más frecuentes incluyen granulomas infecciosos, amartomas, cáncer pulmonar primario o metastasis. Nódulos pulmonares según su composición, nódulos pulmonares múltiples. Cuando se identifican dos o más nódulos pulmonares, se consideran nódulos múltiples. En adultos, la causa más frecuente de nódulos múltiples son las metastasis de tumores de otros órganos. También puede aparecer en infecciones diseminadas como tuberculosis miliar o en enfermedades inflamatorias como la sarcoidosis, también la vasculitis, entre otras. Nódulos por tamaño. Micronódulo. Los micronódulos son lesiones muy pequeñas, que miden menos de 3 milímetros de diámetro. Generalmente se detectan de manera incidental en estudios de tomografía de alta resolución. Pueden observarse en enfermedades como tuberculosis miliar, metastasis hematógenas o enfermedades intersticiales pulmonares. Y tenemos por su parte el nódulo pequeño. Los nódulos pulmonares pequeños miden entre 3 y 6 milímetros. En la mayoría de los casos tienen bajo riesgo de malignidad. Sin embargo, en pacientes con factores de riesgo como tabaquismo o antecedentes de cáncer, se recomienda realizar seguimiento mediante tomografía. Siguiendo por nódulos por tamaño, tenemos nódulos pulmonares intermedios y nódulos pulmonares grandes. Nódulo pulmonar intermedio. Los nódulos pulmonares intermedios miden entre 6 y 8 milímetros. En estos casos, el riesgo de malignidad es mayor que en los nódulos pequeños, por lo que generalmente se recomienda realizar seguimiento tomográfico periódico. Y en el nódulo pulmonar grande, los nódulos mayores de 8 milímetros representan un riesgo significativamente mayor de malignidad. Por esta razón, suelen requerir estudios adicionales como PET-CT o biopsia para determinar su naturaleza. Las causas etiológicas. Las infecciones son una causa frecuente de nódulos pulmonares. Entre los principales se encuentran tuberculosis, histoplasmosis y otras infecciones fúngicas. Esas infecciones suelen producir granulomas pulmonares. No pueden observarse como nódulos en estudios de imagen. Tenemos infecciones virales también, relacionadas con virus como el virus del papiloma humano o citomegalovirus. Tenemos infecciones por hongos, implicando hongos como Aspergillus o Histoplasma capsulatum. Causas neoplásicas. Los nódulos pulmonares también pueden ser causados por tumores o neoplasias. Entre ellos está el cáncer de pulmón primario, la metastasis proveniente de otros órganos como mama, colon o riñón. La cáncer de pulmón, un nódulo solitario, puede ser una manifestación temprana de adenocarcinoma u otras formas de cáncer pulmonar maligno. Tumores benignos, lesiones como amartomas pulmonares son eliminados y menos peligrosos, pero aún requieren descartar malignidad. Y la metastasis, nódulos múltiples que pueden sugerir diseminación de tumores provenientes de otros órganos, como ya les había mencionado, mama, colon o riñón. Siguiendo con las causas etiológicas, tenemos causas inflamatorias congénitas y ocupacionales. Algunas enfermedades inflamatorias o autoinmunes también pueden introducirse a nódulos pulmonares. Entre ellas se encuentran la sarcoidosis, la granulomatosis, con polioangiitis y otras enfermedades del tejido conectivo. Malformaciones congénitas, quistes broncogénicos o secuestros pulmonares pueden
simular nódulos siendo causados por anomalías del desarrollo embrionario. Y en enfermedades ocupacionales tenemos la exposición crónica a partículas como sílice o asbestos que pueden producir nódulos inflamatorios asociados a neumoconiosis. Diagnósticos de los nódulos pulmonares. El diagnóstico de los nódulos pulmonares tiene tres objetivos principales: confirmar la presencia del nódulo, evaluar el riesgo de la malignidad y determinar si el paciente requiere seguimiento o biopsia. Detección inicial. La de radiografía de tórax puede detectar algunos nódulos, especialmente cuando son grandes. Sin embargo, la tomografía computarizada es el estudio de elección, ya que permite evaluar con mayor precisión el tamaño, forma y densidad del nódulo. Radiografía de tórax, baja sensibilidad, suele ser hallazgo accidental, y tomografía computarizada o TAC, estudio de detección, mayor eficacia. Evaluación del riesgo de malignidad. La evaluación del riesgo de malignidad se basa en factores clínicos y radiológicos. Entre los factores clínicos se encuentran la edad, el tabaquismo y antecedentes de cáncer. Entre los factores radiológicos destacan el tamaño mayor a 8 milímetros, bordes espiculados y crecimiento del nódulo. Y un nódulo parcialmente sólido. Como estudios complementarios, en algunos casos se utilizan estudios complementarios, como la PET-CT, que permite evaluar la actividad metabólica del nódulo. Si existe alta sospecha de malignidad, puede ser necesario realizar una biopsia para confirmar el diagnóstico. Tenemos biopsia transtorácica con aguja, broncoscopia y biopsia quirúrgica o BATS. Seguimiento tomográfico, según tamaño y riesgo, según las guías del Fraser 2017. El seguimiento tomográfico depende del tamaño del nódulo y de los factores de riesgo del paciente. Según las guías de Fleischner, los nódulos pequeños pueden solo vigilarse, mientras que los nódulos mayores requieren estudios más avanzados. Técnicas invasivas. Aquí les tengo un cuadro comparativo de las técnicas invasivas que se pueden usar. Por ejemplo, la técnica de la biopsia transtorácica, que para indicación de los nódulos tienen que ser periféricos y mayores a 8 milímetros. Tiene una sensibilidad de 85 a 95%. Sus ventajas es una alta precisión rápida, y complicaciones pueden ser neumotoras o hemorragia. Tenemos la broncoscopia convencional para lesiones centrales de adenopatías, con una sensibilidad del 60 al 80%, menor riesgo de neumotórax y permite lavado y complicaciones sangrado. Tenemos la broncoscopia con navegación para nódulos periféricos pequeños, con una sensibilidad del 70 al 85%, pentejas, mayor alcance a zonas distales y complicaciones, es un costo elevado. Y por último tenemos la biopsia quirúrgica o BATS, alta sospecha de malignidad, 95, mayor al 95% de sensibilidad. Como ventajas, un diagnóstico definitivo, puede ser terapéutica, y como complicaciones, riesgo anestésico de infección. El tratamiento depende de la causa del nódulo. Puede incluir seguimiento con tomografía, procedimientos mínimamente invasivos, cirugía o tratamiento oncológico en caso de malignidad. Aquí les tengo una tablita con el tratamiento de los nódulos pulmonares, según su etiología, características clínicas, el tratamiento que va a hacer y las observaciones. Para un nódulo benigno estable, menor a 6 milímetros, sin crecimiento y bajo riesgo, tratamiento, vigilancia con TAC y observaciones, seguimiento de 6 a 12 meses según el riesgo. De sospecha intermedia, de 6 a 8 milímetros,
factores de riesgo, la PET-CT más biopsia y evaluar probabilidad de malignidad. Cuando es alta sospecha de malignidad, mayor a 8 milímetros con bordes espiculados y la PET positivo, resección quirúrgica VATS, lobectomía. Tratamiento estándar en etapas tempranas. Para un cáncer confirmado, biopsia positiva, cirugía más quimioterapia, más radioterapia, más inmunoterapia. Sean observaciones según el estadio. Infeccioso de TB o hongos, fiebre y síntomas respiratorios, antibióticos o antifúngicos y tratamientos específicos según agente. Y para inflamatorio como sarcoidosis o vasculitis, enfermedad sistémica asociada, corticoides y más inmunosupresores. Manejo por neumología o inmunología. Recomendaciones para el seguimiento y evaluación de riesgos. Recomendaciones para el seguimiento y la evaluación de riesgos. 1. Clasificación inicial. Determinar si el nódulo sospechoso o benigno basándose en características como tamaño, forma, densidad, mediante imaginología. Evaluación dinámica. Aplicar revisiones periódicas según el tamaño y los factores de riesgo con intervalos establecidos en las guías clínicas. Y factores individuales. Tener como en cuenta de tabaquismo, exposición a agentes carcinógenos y predisposición genética a diseñar el plan de seguimiento. Recomendaciones para el seguimiento y evaluación de riesgos, guías internacionales de práctica clínica, el Consejo Global, las guías desarrolladas por organizadores como la Asociación Americana del Tórax, ATS, y la Sociedad Europea de Respiración, ERS, establecen estándares basados en evidencia para la evaluación de tumores o nódulos pulmonares. Enfoque multidisciplinario. Recomiendan la colaboración entre especialistas como neumólogos, oncólogos y radiólogos para mejorar el diagnóstico y el manejo. En cuanto a la tecnología avanzada, promueven el uso de herramientas como tomografía computarizada de alta resolución, TCAR, para la detección precisa y el seguimiento de los nódulos. Les voy a presentar una breve información de mi artículo. El título del artículo es Ablación percutánea por microondas guiada por láser para nódulos pulmonares, un enfoque prometedor con menor tiempo de operación. Autores: Urochino, Yuewang Shang, Shihang Li, Chen Ding, Yun Shao, Li Ye, Xinqin Shen y Jinju Zhong. La revista editora del artículo fue publicado en la revista científica BMC Pulmonary Medicine, que pertenece a la editorial Springer Natural. Esta técnica permite destruir el tejido del nódulo mediante energía térmica de forma mínimamente invasiva. El estudio concluye con que esta técnica puede mejorar la precisión del procedimiento, reducir el tiempo de operación y disminuir las complicaciones. Como les decía, este estudio analiza una técnica utilizada para tratar nódulos pulmonares que consisten en la ablación percutánea por microondas guiada por láser. Esta técnica se compara con el método tradicional en el que el procedimiento se realiza manualmente, método de Feuerbach, y los nódulos pulmonares son pequeñas lesiones o masas que aparecen en el pulmón y que pueden ser benignas o malignas. En muchos casos, cuando es necesario tratarlos en cirugía abierta, se utiliza la ablación por microondas, un procedimiento mínimamente invasivo que destruye el tejido normal mediante energía térmica. El objetivo principal del estudio fue evaluar si el uso de tecnología guía láser mejora la precisión del procedimiento, reduce el tiempo de operación y disminuye las complicaciones en comparación del método tradicional. Y el estudio concluye que esta técnica puede mejorar la precisión del procedimiento, reducir el tiempo de operación y disminuir las complicaciones. De mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención.